Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa fantástico, o por lo menos un dúa tolerable, ¿no? Y si no es asu, bueno, esperemos que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, a juzgar por los comentarios que he estado recibiendo, les encanta: bromas en sets de Filmaciu Superíndice 3N. Pero no cualquier broma, sino esas bromas que, de alguna manera, irrumpen en las escenas mood S serias, las mood S dramáticas, esas que se supone que nos van a dejar con el corazu superíndice 3N en un pu más menos o, y terminan desatando la risa mood S inesperada. Vamos a hablar de esos momentos en los que la seriedad se rompe y el caos CU superíndice 3 mico se apodera del set. Antes de que nos metamos de lleno, les quiero recordar que si son nuevos por AQ, o si llevan tiempo view copyright donos pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Denle al botu superíndice 3N de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y a su formaru, N parte de esta maravillosa comunidad. Prometo que encontraru, N mucho contenido que les encantaru. Y si ya estu N suscritos, mil gracias por su apoyo. Significa el mundo para mu. Ahora vamos a empezar. Imaginen la escena: un drama istu superíndice 3 rico, una película de guerra, un thriller psicolu superíndice 3 jico, la tensiu superíndice 3N es palpable, los actores estu N completamente metidos en sus personajes, la CU humara estu lista, y de repente, ¡boom! Algo inesperado ocurre y la seriedad se desvanece en una carcajada generalizada. Uno de los ejemplos mu S clásicos es el de los errores tu copyright técnicos inesperados. Piensen en una escena de juicio dramática, el abogado estu dando su discurso final, la música aumenta, y justo en el momento crucial del micro superíndice 3 fono se cae. O peor aún, hace un ruido estridente que rompe toda la atmu superíndice 3 esfera. Su copyright, que para los profesionales puede ser frustrante, pero para el resto del equipo y a veces, incluso para los propios actores, puede ser un alivio CU superíndice 3 mico en medio de tanta intensidad. Otro clásico son las bromas planeadas, pero que salen mal. A ver, todos hemos escuchado historias de actores que se gastan bromas entre ellos, pero a veces, la broma se complica y termina arruinando la toma. Por ejemplo, imaginen que un actor decide ponerle una chincheta en la silla al otro. En una escena normal, bueno, es una broma pesada pero probablemente inofensiva. Pero copyright pasa si es una escena de llanto, donde el personaje es completamente vulnerable. El grito que dar el actor no será de dolor emocional, sino de puro susto y sorpresa, arruinando por completo la toma y probablemente provocando una ola de risas nerviosas. Y luego en los incidentes inesperados con el vestuario. Una cremallera que se rompe justo antes de una escena importante, un botu superíndice 3N que salta por los aires en pleno monu superíndice 3 logo dramático. Estas cosas pasan, y aunque a veces son un dolor de cabeza para el equipo de vestuario, también copyright N pueden ser una fuente de hilaridad. Una vez escucho copyright la historia de una actriz que, durante una escena de pelea en una película de con diéresis copyright poca, se le rompió superíndice 3 el corsu copyright. Imaginen la escena: espadas chocando, gritos, acciu superíndice 3N, y de repente, la actriz se queda sin aire y tiene que parar la pelea porque no puede respirar. La risa fue inevitable, incluso entre los extras que estaban supuestamente luchando a muerte. Pero no todos son errores tu copyright técnicos o bromas planeadas. A veces, la risa surge de la situación superíndice 3N mood S inesperada. Recuerdo haber leído sobre un rodaje donde, durante una escena de un funeral, un perro callejero se colu superíndice 3 en el set y empezó superíndice 3 a ladrarle al ataúd. Imaginen la escena: todos vestidos de negro, caras tristes, el sacerdote diciendo sus oraciones, y de repente un perro ladrando furiosamente. La escena se arruinó superíndice 3 por supuesto, pero también copyright N provocó superíndice 3 una explosión superíndice 3N de risa que nadie pudo contener. A veces la realidad supera la ficción superíndice 3N, y la comedia encuentra su camino incluso en los momentos mu S solemnes. También copyright N hay que hablar de las improvisaciones inesperadas. A veces los actores en el calor del momento sueltan una lunea o hacen un gesto que no estaba en el guión superíndice 3N, pero que encaja perfectamente con la escena, y que además es hilarante.
Estas improvisaciones pueden ser un riesgo por supuesto, pero también copyright N pueden ser una fuente de magia cinematográfica. Recuerdo haber visto una entrevista con un director que contaba que, durante el rodaje de una película de Geunsters, uno de los actores, en medio de una escena tensa, soltó superíndice 3 un chiste sobre la comida que habían comido ese día. El chiste era tan absurdo y fuera de lugar que rompió superíndice 3 la tensión superíndice 3N por completo, pero también copyright N le dio a la escena un toque de realismo y humor negro que la hizo a UN Mood ese memorable. El director decidió superíndice 3 dejar la improvisación superíndice 3N en la película, y se convirtió superíndice 3 en uno de los momentos Mood ese comentados. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las reacciones de los actores. A veces la risa es contagiosa, y basta con que uno de los actores empiece a reírse para que todo el mundo se una. Recuerdo haber visto tomas falsas de películas donde los actores se reían tanto que no podían seguir actuando. Era una risa genuina, una risa que surgía de la camaradería, del cansancio, del absurdo de la situación superíndice 3N, una risa que era imposible de resistir. Estas tomas falsas, aunque no forman parte de la película final, son un testimonio de la humanidad que hay detrás de las CU maras, y nos recuerdan que incluso en los trabajos Mood serios, siempre hay espacio para el humor. Creo que lo que hace que estos momentos de risa inesperada sean tan especiales es que nos recuerdan que al final del día, todos somos humanos. No importa CUN serios o dramáticos sean nuestros trabajos, todos necesitamos reírnos de vez en cuando. Y a veces la risa surge en los lugares Mood inesperados, en los momentos Mood inoportunos, pero también copyright N en los momentos que Mood necesitamos. Y además este tipo de anu copyright totas nos permite ver un lado diferente de los actores, de esos personajes que admiramos en la pantalla. Los vemos como personas reales con sus debilidades, sus errores, su sentido del humor, y eso los hace a UN Mood cercanos y en traumas menos hables. En definitiva, las bromas en sets de filmación superíndice 3N, especialmente las que irrumpen en escenas serias, son una parte inevitable de la creación superíndice 3N cinematográfica. Son momentos de caos, de improvisación superíndice 3N, de humanidad, momentos que nos recuerdan que incluso en los trabajos Mood exigentes, siempre hay espacio para la risa. Y hablando de reír, espero que este vídeo les haya sacado una sonrisa. Hemos explorado esos momentos inesperados en los sets de filmación superíndice 3N donde la seriedad se rompe y la risa se apodera del ambiente, desde errores to copyright técnicos hasta bromas que salen mal, pasando por improvisaciones geniales y reacciones contagiosas de los actores. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encantaría saber si tienen alguna historia similar que quieran compartir. ¿Alguna vez han presenciado una situación superíndice 3N o superíndice 3 mica en un contexto serio? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Estoy deseando leer sus anu copyright dotas. Y antes de despedirme no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos para que también copyright N se ruan un poco, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y que la risa los acompañe más menos Pero espera, que aún hay mood porque este tema es como una caja de bombones, nunca sabes qué copyright te va a tocar. Y para seguir explorando este divertido universo de las bromas en los sets, me he puesto a investigar a fondo y he encontrado algunas historias que son para morirse de la risa. Rense porque algunas son legendarias. Primero vamos a profundizar un poco en el tema de los errores to copyright técnicos, porque hay hay material para rato. Imaginen que N rodando una escena de persecución superíndice 3N a toda velocidad, coches chirriando, explosiones por AQU y por AYU, adrenalina a tope. Y de repente uno de los coches de la producción superíndice 3N se queda sin gasolina. Asu como lo oyen. La persecución superíndice 3N Moon es espectacular de la más menos o se ve interrumpida por la necesidad imperiosa de ir a la gasolinera Mu S cercana. La situación superíndice 3N es tan absurda que hasta el director, que estaba al borde del ataque de nervios, terminó superíndice 3 por reírse a carcajadas. Y claro, la escena tuvo que repetirse,
Después copyright S de un buen rato de chistes y bromas sobre la mala planificación superíndice 3N. OQ copyright tal esta otra, en una película de ciencia ficción superíndice 3N, donde los efectos especiales son la estrella, el actor principal es tú, a punto de enfrentarse al alienugena Mu de ese temible del universo. La música de Tensiu superíndice 3N suena, la CU Mara se acerca al rostro del actor, y justo en ese momento se va la luz. ¡Puf! Todo a oscuras. Resulta que alguien ha enchufado demasiados aparatos a la vez y ha saltado el interruptor principal. El alienugena, que era un actor disfrazado con un traje de goma Lurtex que le daba un calor espantoso, aprovechó superíndice 3 la oscuridad para quitarse la máscara y refrescarse un poco. Y el actor principal estaba concentradísimo en su papel, se encontró superíndice 3 de repente hablando con un tipo sudoroso y con cara de pocos amigos. La magia del cine se desvaneció superíndice 3 en un instante, y dio paso a una situación superíndice 3 en surrealista que nadie olvidó superíndice 3. Ahora hablemos de las bromas planeadas, esas que como decuamos a veces se les va de las manos. Hay una historia famosa sobre George Clooney, que es conocido por ser un bromista empedernido. Durante el rodaje de una película, le cambió superíndice 3 el guiú superíndice 3N a uno de sus compau más menos heros de reparto, aún más menos adiendo luneas completamente absurdas y fuera de lugar. El actor, que no se había dado cuenta del cambio, empezó superíndice 3 a recitar las luneas con toda la seriedad del mundo. El resultado fue tan hilarante que todo el equipo de rodaje se partió superíndice 3 de risa. La broma le costó superíndice 3 a Clooney una buena reprimenda del director, pero también copyright N le valió superíndice 3 el cariu más menos o eterno de sus compau más menos heros. Otra broma que se volvió superíndice 3 legendaria fue la que le gastaron a Harrison Ford durante el rodaje de una de las películas de Indiana Jones. El equipo de producción superíndice 3N, sabiendo que Ford odiaba las serpientes, llenó superíndice 3 su camerino con serpientes de goma. Cuando Ford abrió superíndice 3 la puerta y vio la infestación superíndice 3N, soltó superíndice 3 un grito que se escuchó superíndice 3 en todo el set después copyright S del susto inicial. Se lo tomó superíndice 3 con humor y hasta se sacó superíndice 3 fotos con algunas de las serpientes. Pero dicen que a partir de ese día, revisaba su camerino con lupa antes de entrar. Y no podemos olvidarnos de las bromas con la comida. Imaginen que tienen que rodar una escena en la que su personaje tiene que comer algo asqueroso. Los directores suelen ser comprensivos y utilizan comida falsa que tiene un aspecto horrible, pero que en realidad sabe bien. Pero ¿qué copyright pasa si alguien decide cambiar la comida falsa por la comida real? Eso fue lo que le ocurrió superíndice 3 a un actor durante el rodaje de una película de terror. Su personaje tenía que comerse un plato de gusanos, y alguien decidió superíndice 3 sustituir los gusanos de goma por gusanos de verdad. La cara de asco del actor fue tan autocopyrightica que la escena quedó superíndice 3 perfecta, aunque después copyright S tuvo que pasar un buen rato para recuperarse del trauma. Pero volvamos a los incidentes con el vestuario, porque aquí también copyright N hay historias para no parar. Una vez, durante el rodaje de una película de Spoas, al actor principal se le rompió superíndice 3 el pantalón superíndice 3N justo antes de una escena en la que tenía que saltar desde un edificio a otro. Imaginen la situación superíndice 3N, el actor colgado de un arnu copyright S a punto de saltar, y con los pantalones rotos. La escena tuvo que suspenderse mientras el equipo de vestuario aqua una reparación superíndice 3N de emergencia. Y por supuesto el actor no pudo evitar sentirse un poco ridículo. OQ copyright tal esta otra, una actriz, durante el rodaje de una película de época, llevaba un vestido tan ajustado que apenas podía respirar. En medio de una escena dramática, en la que tenía que correr por el bosque, tropezó superíndice 3 y cayó superíndice 3. El problema es que debido a lo ajustado del vestido, no podía levantarse. Tuvo que esperar a que alguien la ayudara a incorporarse, mientras se morúa de la vergüenza cuartoenza. Y hablando de caudas, hay una historia muy divertida sobre un actor que, durante el rodaje de una escena de pelea, se cayó superíndice 3 encima de una tarta que estaba en el set. La tarta era parte de la decoración superíndice 3N y no debía ser tocada. Pero el actor, en medio del fragor de la batalla, perdió superíndice 3 el equilibrio y terminó superíndice 3 con la cara llena de crema y pastel. La escena quedó superíndice 3 arruinada, por supuesto, pero también copyright N provocó superíndice 3 una ola de risas que nadie pudo contener.
Pero como decuamos antes, no todos son errores o bromas planeadas. A veces, la risa surge de la situación superíndice 3n mood S inesperada. Recuerdo haber leído sobre un rodaje donde, durante una escena de amor, a uno de los actores le empezó superíndice 3 a sonar el telecopyright, fono mu superíndice 3 bill. El telecopyright fono tenua como tono de llamada a una canción superíndice 3n ridícula y pegadiza. La escena se arruinó superíndice 3 por supuesto, pero también copyright n provocó superíndice 3 una explosión superíndice 3n de risa que nadie pudo contener. Y lo peor de todo es que el actor no sabe hacer superíndice 3 mo apagar el telecopyright fono, a su que la canción superíndice 3n siguió superíndice 3 sonando durante un buen rato. Ocu copyright tal esta otra, durante el rodaje de una película de terror, uno de los actores se asustó superíndice 3 tanto con un efecto especial que soltó superíndice 3 un grito y salió superíndice 3 corriendo del set. El problema es que al salir corriendo tropezó superíndice 3 con un cable y tiró superíndice 3 una CU Mara al suelo. La CU Mara, era Karusima, quedó superíndice 3 destrozada. El actor se sintió superíndice 3 fatal por haber roto la CU Mara, pero también copyright n se dio cuenta de que su reacción superíndice 3 n agua ha sido tan exagerada que agua ha provocado la risa de todo el mundo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las improvisaciones inesperadas. Hay una historia muy divertida sobre Robin Williams, que era un maestro de la improvisación superíndice 3n. Durante el rodaje de una película, improvisó superíndice 3 una escena tan hilarante que el director decidió superíndice 3 incluirla en la película final. La escena se convirtió superíndice 3 en uno de los momentos mood S memorables de la película y le valió superíndice 3 a Williams una nominación superíndice 3n al Oscar. Y hablando de Oscars, hay una ANU copyright dota muy graciosa sobre una actriz que, durante la ceremonia de entrega de los premios, tropezó superíndice 3 en las escaleras y casi se cae. La actriz, en lugar de avergonzarse, se levantó superíndice 3 sonriendo y dijo, bueno, al menos he hecho algo interesante. El público la aplaudió superíndice 3 a rabiar y la actriz se convirtió superíndice 3 en la heroína de la noche. En definitiva, las bromas en sets de filmación superíndice 3n son una parte esencial de la experiencia cinematográfica. Son momentos de alegría, de camaradería, de creatividad, momentos que nos recuerdan que el cine es mucho mood S que una simple industria. Es una forma de arte, una forma de comunicación superíndice 3n, una forma de conectar con los de mood S. Y sobre todo es una forma de reírnos de nosotros mismos. Asu que ya saben, la pro superíndice 3 vez que vean una película, piensen en todas las historias divertidas que hay de True, S de las CU Maras. Piensen en los errores, en las bromas, en las improvisaciones, y disfruten a UN Mood S de la magia del cine. Y ahora me despido. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado a Ciu Copyright Ndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus propias historias de bromas en sets. Nos vemos en el pro superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y que la risa los acompañe más menos. Adiós superíndice 3S.